Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Ingresamos ya al trámite de discusión por el fondo del primer presupuesto extraordinario de esta administración. Pero es importante, antes de dar nuestro voto, verificar cuáles fueron las condiciones y el entorno en el cual este presupuesto extraordinario llegó a esta Asamblea Legislativa. Un presupuesto extraordinario marcado principalmente por la obligación de una norma presupuestaria que incluimos en el presupuesto ordinario 2019, en donde obligamos a las instituciones sujetas al presupuesto a tener que incluir en una modificación esos cambios de partidas que generalmente se utilizaban como colchones para presupuestar otros gastos sin conocimiento de la Asamblea Legislativa. Y esa norma obliga precisamente a esto, porque aquello que nosotros no queríamos y que revertimos en la comisión, el movimiento irregular de los recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social, perfectamente lo hubieran hecho si no estuviera esta norma presupuestaria. Es un acierto de esta comisión, presentada por la diputada Silvia Hernández y los diputados David Gurzón y este servidor, y aprobada en la comisión y en el presupuesto, donde obligamos a que el gobierno pudiera visualizar, pudiera evidenciar cuáles eran sus objetivos. ¿De dónde iban a utilizar los recursos? ¿Dónde estaban los colchones para poder presupuestar? Y cuando presentamos nosotros esta moción y en este presupuesto extraordinario, lo primero que evidenció el gobierno era que la quitáramos, que por favor modificáramos esa norma presupuestaria para tener más flexibilidad a la hora de cambiar una partida o poder modificar otra, para poder utilizar a discreción esos colchones presupuestarios. Y evidentemente no pasó ni va a pasar en el tiempo que estemos nosotros peleando en la Comisión de Asuntos Hacendarios para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. E incluimos también en este presupuesto extraordinario un ambiente de desconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda, en donde no sabían cómo se interpretaba el uso de esta norma y tuvimos que incluir una moción para quitar algunos gastos que ellos podían hacer por decreto pero que no sabían. Nosotros también incluimos en el año pasado, en el trámite del presupuesto ordinario, esta norma precisamente para ayudar a la transparencia y en la dinámica de los presupuestos públicos, en un gobierno que nos indicaba de un presupuesto absolutamente austero, en un presupuesto que el gobierno defendió con gran vehemencia para decirle a la ciudadanía que estaban haciendo esfuerzos y medidas inéditas para reducir el gasto público. En el mes de junio, en el 11 de junio, recibió la fracción de Liberación Nacional un oficio de parte de la ministra de Hacienda, en donde nos indicaban que esa sumatoria de esfuerzos, de medidas inéditas, nos daba un 0,14 del Producto Interno Bruto en recorte. Un 0,14% del Producto Interno Bruto en recorte era el esfuerzo del gobierno de Carlos Alvarado para reducir el déficit fiscal. Y recientemente tuvimos una manifestación, una conferencia de prensa en donde el gobierno anuncia que no fue 0,14 sino que fue 0,23. Que por el esfuerzo adicional que medidas inéditas del gobierno reducieron en más de 0,09% para ajustar el 0,23 y apostarle más a la medida del déficit. Y nosotros, revisando en el trámite de este presupuesto extraordinario, nos damos a la tarea de poder consignar la vergüenza de que un gobierno le diga al país que los gastos que no pagó en un año y los paga en enero del otro es una medida inédita de reducción del gasto, porque no se pagaron 26.000 millones a las juntas de educación, 1.500 millones al PANI y 1.200 millones a las asociaciones de desarrollo de este país. La seguridad social y todos los programas vinculados a estas instituciones no se pudieron pagar el año pasado y se pagaron en este año. Y como no lo ajustamos contablemente en un presupuesto, sale el gobierno a decir que son medidas inéditas, que son medidas de esfuerzos adicionales para reducir el gasto público y justificar un mayor aumento en este presupuesto extraordinario. Esa es la realidad que tenemos. Eso es lo que la ministra de Hacienda le oculta al país, decorando en un comunicado de prensa que con un esfuerzo adicional estamos reduciendo el gasto público, pero no le dice que días después, en el mes de enero, va a tener que pagar esos gastos porque no los pagó en el año 2018. Bueno, esas eran las circunstancias en las cuales nosotros recibimos este extraordinario.
Esas fueron las circunstancias en las cuales nosotros recibimos el primer presupuesto extraordinario de la administración de Carlos Alvarado. Transferencias que no se pagaron y no se hizo, obviamente, por la circunstancia actual, pero no queriendo así maquillar diciendo que era recorte, cuando en realidad no se podía pagar porque no se tenían los recursos. ¿Cuál es la falta de credibilidad? ¿Cómo nosotros medimos el impacto de una medida de esta? De una conferencia de prensa sin sustento, en donde una ministra de Hacienda le dice al país una cosa cuando la realidad política es otra. ¿Cuál es la incidencia en el mercado local en esas personas que adquieren y que inyectan sus recursos para financiar un presupuesto? ¿Cuál es el grado de incertidumbre frente a las instituciones públicas y frente al mercado internacional? ¿Cómo queremos, como sociedad, como país, apoyar un presupuesto de eurobonos, en donde las tasas nos fijan con incertidumbre en el mercado extranjero, cuando tenemos una ministra que le dice al país una cosa y la realidad política es otra? ¿Cómo queremos nosotros tener mejores posibilidades y tasas cada vez más favorables cuando tenemos un desconocimiento de cómo se aplica una norma presupuestaria en el presupuesto extraordinario? ¿Cómo podemos tener nosotros tasas más favorables y un conocimiento mejor en el sector extranjero cuando tenemos acá presupuestos con colchones en donde se quiere pasar de una partida a otra por medio de un decreto? Bueno, ese es el entorno en el cual nosotros recibimos una discusión que creímos iba a ser sencilla en la Comisión de Hacendarios, pero cuando nos dimos a la tarea de revisar el contenido de ese presupuesto, evidentemente genera cada vez más espacios de discusión. Decía el diputado Villalta que se asombra que en los primeros meses tengamos el primer presupuesto extraordinario en el mes de marzo, pero este presupuesto es de mucho antes, porque se ha demorado en esa comisión, y se ha demorado, uno, porque el Poder Ejecutivo no sabe presupuestar. Dos, porque el Poder Ejecutivo no sabe cómo defender sus mociones y porque la bancada oficialista no defiende las mociones de los cambios de partidas de las otras administraciones. Porque tenemos un ambiente de total incertidumbre frente a si le recortamos a la caja, frente a si le recortamos a amortización o si le recortamos a los intereses. Esa es la circunstancia que tenemos, por eso es que se ha demorado ese presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Corría el mes de septiembre del año pasado, cuando recibimos en el trámite del ordinario de este año a la ministra de Hacienda, y nos decía en un comunicado la señora ministra de que su cartera presupuestaria iba a tener 0 aumento, que el presupuesto utilizado el año pasado iba a ser exactamente igual al presupuesto de este año, porque teníamos una coyuntura fiscal que no permitía nuevos aumentos, que incluso el esfuerzo adicional era para recortar los pluses salariales de ella como ministra y de su viceministro. Y este diputado fue el primero en felicitarla en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en decirle que creía en su esfuerzo, pero que tenía un aumento de 9.000 millones de colones más, que evidentemente no estaba cumpliendo su palabra. Y nos indica la ministra con gran vehemencia en la defensa de ese presupuesto que sí, que teníamos razón, pero que esa partida eran los 9.000 millones de colones para pagar la atención médica de los privados de libertad, y que por eso tuvo que incluir esa partida, pero que si la excluíamos el aumento era 0. Y entonces le solicitamos nosotros a este diputado el oficio que nos garantizara que esos recursos antes se presupuestaban en el Ministerio de Salud y ahora se tenían que presupuestar en el Ministerio de Justicia. Y aquí lo tengo. Es una nota urgente que le envía el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social a la ministra de Justicia, en donde le indica que ahora los recursos para la atención de los privados de libertad no se presupuestan en salud y deben presupuestarse en el Ministerio de Justicia, y que por esa razón se tiene un aumento de 9.000 millones de colones, lo cual, según ellos, no quisieron y estudiaron los argumentos y lo incluyeron en este ejercicio presupuestario. Eso fue en septiembre. Cuando interpelamos al viceministro en la defensa de su presupuesto, nos indica con respecto al tema de los brazaletes que era un proyecto que no se había echado a andar y un proyecto que no se ejecutaba en la administración de Luis Guillermo Solís Rivera. Eso está en el acta. Cuando el viceministro vino aquí a defender el presupuesto y nosotros le consultamos si quería recursos adicionales para este programa, y que lo que nos indica en ese momento es que es un proyecto que no se había echado a andar y un proyecto que estaba muy lejos de llegar a ejecutarse. Y recientemente vemos otra contradicción adicional
un comunicado de prensa de la Casa Presidencial cuando presentan este extraordinario, diciéndole al país que necesitan los recursos para la atención de los privados de libertad y los brazaletes, porque desde mayo estaban teniendo una necesidad. Desde mayo, pero en septiembre el viceministro decía que era un proyecto que no se ejecutaba. Desde mayo Casa Presidencial requiere los recursos, pero en septiembre el viceministro dice que era un proyecto que no se había echado a andar. ¿Dónde está la credibilidad del gobierno? ¿A quién le creemos? ¿A los comunicados de Casa Presidencial? ¿A lo que dice el viceministro? ¿A lo que dice la ministra? ¿A lo que dice la Caja? En un gobierno que no se pone de acuerdo para defender. Y cuando nosotros volvimos en este extraordinario a convocar al señor viceministro para decirle cómo en septiembre no y ahora en enero sí, lo que nos dice es que era un proyecto que ellos no conocían, pero que ahora sí están requiriendo el recurso. Y que la partida que utilizan, que tienen mayor margen para poder recortar, es la partida que le incluyó la Caja Costarricense del Seguro Social. Aquí hay dos apreciaciones. En primer lugar, para el PAC, los recursos de la Caja Costarricense del Seguro Social son un margen para tomarlos, y quedó consignado en actas. Y dos, fue un recurso adicional que se incluyó, que nunca antes se había modificado de parte del Ministerio de Salud, y que cuenta acá, según el oficio del presidente de la Caja, con un estudio actuarial, con los recursos necesarios y proyectados para incluirlos. Y lo que nos dice el viceministro es que ellos van a hacer un estudio adicional para competir con el estudio que hace la Caja y para ver si esos son los recursos que tienen que presupuestar. Hasta ahora veo yo acá que es el Ministerio de Justicia quien tiene que decirle a la Caja Costarricense de Seguro Social cuánto es el costo para atender a una persona en la seguridad social. Hasta ahora veo yo acá al Ministerio de Justicia validando un estudio actuarial de una institución que por años, que por décadas se ha presupuestado y no se ha cobrado un 5. Pero siguen las imprecisiones de parte del viceministro de Justicia y la ministra de Justicia en el trámite de este proyecto. Porque nos indicaban que no necesitaban los recursos, que el proyecto prácticamente no se ejecutaba, pero que ahora en enero sí lo necesitaban. Y Casa Presidencial decía que en mayo. Y cuando presentan la moción, lo que hacen es recortarle los recursos a la Caja, y lo que queda en actas consignado es que ellos se comprometen a hacer recortes de donde sea, 6.000 millones de colones, para presupuestarlos y devolvérselos a la Caja, cuando no se sabe. Y entonces eso nos deja acá una duda muy clara, bien esclarecida, de que este presupuesto sí tiene colchones, de que este presupuesto tiene 6.000 millones de colones más, tiene 6.000 millones de colones más, en donde la ministra de Justicia dijo que ella podía recortarlos y se comprometía para poder darle los recursos a la Caja. ¿A dónde están esos 6.000 millones? ¿A dónde están para poder mañana presentarle la propuesta al Ejecutivo y que envíen un extraordinario para recortarlos? Porque en un país donde tenemos crisis fiscal y en un gobierno que se ha dicho austero, debe recortar y hacer todos los esfuerzos, y no el ridículo que hizo el gobierno de decir que habían hecho medidas inéditas cuando lo que no habían hecho era pagar en diciembre para pagar en enero, y que el año contable lo cortaba en un año para tener una reducción absurda, previendo lo que en enero podía ocurrir. Presentaron la moción entonces de la Caja, que obviamente Liberación Nacional con otras bancadas rechazamos, porque nos parece que los recursos de la Caja son absolutamente necesarios. Presentaron la moción igual de los 6.000 millones utilizando de los intereses de los recursos que se habían dado con Bacrédito, pero no presentaron la disposición de la Contraloría General de la República donde garantizaban la existencia de esos recursos. Se le olvida todavía al quinto año del gobierno del PAC cómo tiene que presupuestar, y que una moción de un nuevo ingreso debe venir con una nota de la Contraloría General de la República garantizando la existencia de los recursos, pero lo presentaron y obviamente se les volvió a rechazar. Y la última oportunidad que tuvo el PAC para incluir estos 6.000 millones era con los recursos para restarle a la amortización. O sea, tengamos acá conocimiento de que tenemos un presupuesto que no solamente tiene colchones, de que está inflado, sino que vamos a pagar 6.000 millones menos de deuda en este año, porque el gobierno de la República no tuvo ni la planificación ni la sensatez para incluirlos en el ordinario, y los pocos recursos para pagar deuda tenemos que restringirlos en 6.000 millones para arreglarle las tortas al Poder Ejecutivo.
Ese es el entorno en el cual nosotros recibimos este presupuesto extraordinario. Y me siento absolutamente complacido de poder evidenciarlo luego de que presentamos una moción que los obliga presupuestariamente a tener que hacer estas cosas. Y para que el país se dé cuenta de que el gobierno está jugando con el tema presupuestario. Después de analizadas las circunstancias y de aprobada esta moción, porque obviamente consideramos que el proyecto de los brazaletes es necesario, le hicimos el reclamo al Poder Ejecutivo y ojalá quede constando acá en actas, de que cada trámite, cada presupuesto extraordinario que ingrese de ahora en adelante a la Comisión de Asuntos Hacendarios es porque el gobierno tiene colchones y porque el gobierno no ha planificado como corresponde en la ejecución y en el trámite de la elaboración de proyectos presupuestarios. Tenemos nosotros entonces una realidad como legisladores de considerar acá a la hora de que se apruebe cada moción presupuestaria, cada trámite de proyecto de ley, para poder evidenciar qué era lo que teníamos y cuál es la intención, cuál es el contenido presupuestario que lo sustenta y a dónde están las referencias para poder hacerlo. No puede ser posible que se quiera competir acá entre los estudios de prefectibilidad, los estudios técnicos, los estudios también actuariales que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para poner en disposición y para poder pagar los seguros médicos y atender a la población privada de libertad. Cuando tenemos un Ministerio de Justicia que hasta hace pocos meses tiene esa obligación y lo que hace es competir con algo que se viene haciendo hace años. Tenemos un gobierno que no entiende cuáles son las certificaciones de la Contraloría General de la República. Tenemos un gobierno que no entiende cómo se manifiesta una norma presupuestaria que obligue a que se evidencien los proyectos presupuestarios y poder conocerlos en la Asamblea Legislativa. Tenemos un gobierno que defiende a media la Caja Costarricense del Seguro Social porque le recorta sus recursos. Tenemos un gobierno acá también que genera colchones y no presupuesta las necesidades de los programas porque en septiembre dice una cosa y en enero dice otra cosa y Casa Presidencial en mayo había dicho supuestamente otra cosa. Tenemos un gobierno que nos expone también como a la credibilidad del mercado local, a la credibilidad del mercado financiero, porque decimos nosotros erróneamente que hemos reducido con medidas inéditas el déficit fiscal cuando lo que tenemos que hacer es pagar en unas semanas después el dinero y contablemente no se refleja en un año presupuestario. Estas eran las condiciones en las cuales nosotros encontramos este trámite presupuestario y en donde es necesario decirlo, nos genera mucho pesar de que en diciembre del año pasado las congojas eran tantas que no pudimos ejecutar los recursos a 3 instituciones importantes de los programas sociales costarricenses. Y eso no es ningún pecado, decirlo, atenderlo, considerarlo, pero nunca decir que son medidas inéditas para reducir el gasto público, porque no se reduce el gasto público en el IMAS, no se reduce el gasto público en las asociaciones de desarrollo y no se reduce el gasto público en la alimentación de los niños de las juntas de educación. Y eso es lo que aquí ha quedado evidente. Espero que en los próximos presupuestos pueda contestarle la ministra de Hacienda a esta Asamblea Legislativa dónde están esos 6.000 millones de colchones que le dijo la ministra de Justicia y que quedó en actas, cómo tienen que presupuestarse. Y ojalá que en los próximos presupuestos también tengamos una congruencia, porque es bastante tedioso concebir una propuesta presupuestaria con lo que dice Casa Presidencial, con lo que dice la ministra, con lo que dice un viceministro y lo que no dice la fracción legislativa en la comisión. Muchas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados.